pues contento como siempre de estar con ustedes para poder compartir la palabra de Dios, para que todos sigamos aumentando nuestra fe oyendo la palabra de Dios. Acuérdense que la única forma de aumentar nuestra fe es oyendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender más de esto, desde luego, porque es clave para la vida de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Es clave para todos los hijos de Dios el saber cómo aumentar nuestra fe, porque cuando uno puede creer, al que cree, lo que cree, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase, esta clase de fe, de los principios bíblicos, los principios, cimientos, fundamentos de la palabra de Dios que todo creyente debe de tener en su corazón para poder ser un mejor hijo de Dios, que lleve mucho fruto en todo lo que hace y que ande como es digno de Dios, agradándole en todo porque es sano, es próspero, es rico, y ama a Dios con todo su corazón, su alma, su mente, y ama al prójimo como a sí mismo. Esto es andar como es digno de Dios. Nuestra condición debe de ser la mejor. Eso es estar y andar como es digno de Dios. Y también nuestro hacer debe de ser lo mejor, como es andar digno de Dios. Entonces, entendamos esto, que muchas veces creemos que andar como es digno de Dios es nada más refiriéndose a que no pecamos, y es correcto, pero no es todo, es parte de la condición en la que vivimos, cómo vivimos, de salud, de prosperidad, de riqueza. También eso agrada a Dios y es como andar como es digno de Dios. Ese andar significa vivir, ser, estar y hacer. Entonces, tenemos que entenderlo para creerlo y poder vivir como es digno de Dios. Ahorita recordaba que muchas veces, acuérdate, y ya hablamos de esto, no existe la fe ciega. La fe es resultado de entender la palabra de Dios. Por eso es importante estar recordándola, meditándola, poniéndola en nuestro corazón todo el tiempo. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a continuar y nos quedamos en creer con el corazón y confesar con la boca es igual a la fe. Confesar con la boca y creer en el corazón lo que estamos confesando con la boca, eso es igual a la fe. ¿Se acuerdan? Recuerda que creer es pensar en algo y sentir que que ese algo va a suceder. Eso es creer, eso es tener fe. Y por esto es bien importante que nosotros estemos examinándonos, pues, para no caer en la condenación de que vayamos a estar creyendo, teniendo fe en algo negativo. ¿Qué es algo negativo? Cuando tú estás pensando en algo negativo y estás sintiendo eso negativo, tú estás creyendo por eso negativo y eso te va a acontecer. La fe no discierne lo que está bien y lo que está mal. El que discierne eres tú. La fe, cuando la gente no sabe esto, es cuando la gente cree en la suerte. Y es cuando la gente dice, ay, qué mala suerte. Y lo estaba, y tuve el presentimiento, ¿verdad? Bueno, déjame decirte algo. El presentimiento no fue el aviso de algo que te iba a pasar. Esto es importante, entenderlo. Por eso es vital de verdad estudiar la palabra de Dios, porque hay que discernir cuando Dios nos está hablando para prevenirnos de algo, o cuando tú estás pensando en algo que te está produciendo miedo y que de esa manera estás creyendo en lo que estás pensando, estás empoderando lo malo
en lo que estás pensando y entonces te va a suceder eso malo. ¿Me explico? Porque tu fe ahí está operando en tu contra. Y esto es vital entenderlo, por eso la Biblia dice, examínate pues para no caer en la condenación de que de recibir lo que vayas a estar pensando y sintiendo que es negativo porque te va a pasar, te va a venir, porque la fe funciona para cualquier cosa, tanto para lo bueno como para lo malo. Esto es vital, ¿sale? Si tú estás sintiendo miedo es porque tú estás pensando en algo negativo, en algo que te produce miedo, que te produce temor. Pero el hecho de que te está produciendo temor, es la señal, es el indicador, es la señal de que estás creyendo que te va a pasar eso malo. Por eso tienes miedo. Y ahí es donde te tienes que examinar. Y tienes que darte cuenta, hey, estoy mal, estoy mal. Gracias a Dios, las ideas, pensamientos y sentimientos negativos no tienen el mismo efecto en poder que los pensamientos, sentimientos e ideas positivas. ¿Por qué? Porque todo lo positivo es de Dios, recuerda eso, todo lo positivo es de Dios y todo lo negativo es del diablo. Y todo lo positivo tiene mucho poder porque es de Dios y todo lo negativo tiene poco poder porque es del diablo. De hecho, te voy a decir una cosa, no tiene poder. El poder a las cosas negativas se las das tú con tu fe mal enfocada, mal direccionada. Esto es vital. Nosotros somos responsables de todo lo que nos acontece. Y a veces esto es difícil de decir y más difícil oírlo porque pues siempre preferimos y buscamos el justificar algo malo que nos pasó y obviamente nos va a ser más difícil reconocer que tú te lo provocaste, que te pasó porque tú te lo provocaste. ¿Me explico? Así es de que hay que meditar en esto y por eso los jueves me empeño en decirles esto porque es vital que ustedes lo sepan y se examinen y reconozcan cómo nos damos cuenta que estamos creyendo por algo que no nos gusta, que no queremos, porque nos sentimos mal. ¿Sale? El hecho de que me sienta mal es porque estoy pensando mal, es porque estoy sintiendo mal. Me siento mal porque me siento mal. Parece raro, ¿no? Pero cuando te das cuenta que te sientes mal, tienes que identificar que te sientes mal y tienes que identificar que es porque estás pensando algo que no debes de pensar o por lo menos no estás pensando en lo que debes de pensar, o sea, en lo que es bueno, agradable y perfecto como la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces estamos aprendiendo la fórmula de la fe. Esta fórmula de la fe está basada en la ley de atracción. No está peleada la ley de atracción con la fe, no está peleada. La fe utiliza la ley de atracción, o sea, la fe opera, trabaja, pone en marcha la ley de atracción. ¿Qué dice la ley de atracción? Tú vas a traer todo aquello que estás pensando, que estás sintiendo, que estás evocando, tú lo vas a traer. ¿Cómo estás evocando algo? Porque estás pensando en eso y estás involucrando tu sentir, tu actitud en eso. Ahí lo estás evocando. Es como cuando invocamos a Dios. A Dios lo invocamos cuando decimos Señor, cuando decimos Padre mío, cuando decimos Dios mío, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí lo invocas, ahí lo invocas. Ahí estás invocando a Dios. Y todo lo que invocamos lo vamos a traer. Recuerda que
ese poder Dios no lo dio. Somos el único ser viviente sobre la tierra que tiene el poder de la voz, el poder del habla, el poder de la boca, a través de las palabras, el poder de las palabras. Por eso la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Se refiere a lo que hablamos, a nuestras palabras de todos los días. Y está diciendo, la vida y la muerte están en poder de la lengua, o sea, en tu lengua, en tu boca, tú puedes decir cosas para vida y cosas para muerte. Si tú dices, creo que me va a dar, ¿qué crees? Tienes razón, te va a dar, porque ya lo estás evocando o invocando o diciendo con tu boca, confesando con tu boca y lo vas a empezar a creer en tu corazón. Acuérdate que no hay principio. Muchos dicen, no, no, es que lo que pasa es lo que dices con tu boca porque lo crees en tu corazón, sí, pero también lo que pasa es lo que dices con tu boca y crees en tu corazón que va a ser hecho lo que dijiste con tu boca. ¿Me explico? Entonces, el creer te va a hacer hablar, pero también el hablar te va a hacer creer. Esto es importante que lo entendamos. El hablar la palabra de Dios nos va a hacer creer en la palabra de Dios. Cuando uno está en situaciones difíciles, Señor, tú dijiste que no me dejarías ni me desampararías. Te necesito. Y el decir eso te va a hacer creer en eso y te va a hacer atraer a Dios y la voluntad de Dios a tu vida. Ahí ejecuta lo que tú dijiste y lo que tú piensas y lo que tú sientes y evocas con tu actitud y con tus pensamientos y todo eso. Cuando tú dices eso, estás haciendo que trabaje y opere la ley de atracción. ¿Ok? Jesucristo sabía esto y lo usaba a la perfección. ¿Por qué en él había tanto poder? Porque en él no había duda. Porque en él no había duda. ¿Por qué no había duda? Porque él traía una programación perfecta. Porque él, como no hereda la naturaleza pecaminosa, no tiene la tendencia a pecar con la mente. No tiene la tendencia a pensar cosas negativas, cosas de pecado. Entonces para él era muy fácil creer la palabra de Dios, creer que al decir algo iba a suceder. ¿Eso lo podemos hacer nosotros? Sí, pero tiene un proceso. Por eso es importante no fallar a estas clases. Por eso es importante incluso repetir estas clases durante la semana. Vuélvelas a oír, porque el oír es lo que produce la fe. El oír la verdadera palabra de Dios, o sea, el oír la leche espiritual, el alimento espiritual no adulterado, es lo que va a producir la fe en tu corazón. Es lo que va a producir la fe en ti y por eso, ¿cómo viene la fe? Por el oír y 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 el oír. Yo todas las mañanas que me levanto antes que todos y aprovecho esos tiempos que estoy solo y también a veces soy el último en dormirme porque estoy oyendo y repitiéndome, repitiendo la palabra de Dios y me pongo los audífonos y pongo los evangelios o pongo las epístolas o pongo algo y lo estoy oyendo y lo estoy meditando y casi lo estoy viendo lo que está lo que estoy oyendo. Entonces, vamos a desmenuzar más los componentes de la fe en las siguientes escrituras. Amén. Vamos a poner atención en la relación entre creer y confesar y vamos a segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13. Se dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ahora, este espíritu está con minúscula. Les voy a decir algo. eh, está hablando de actitud, ¿ok? Está hablando de actitud, pero teniendo la misma actitud de fe.
O sea, el mismo deseo de creer, la misma devoción por creer, eh, la misma disciplina, ya dije las 3 Ds, ¿verdad? Del poder de Dios en nosotros. No deje de ver la serie completa de las 3 Ds, que es algo que he estado compartiendo los domingos: deseo, devoción y disciplina. Estas son las 3 Ds que activan el gran poder que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros lo operemos a nuestro favor. Para eso Dios nos dio el poder, para eso somos poderosos. Por eso Cristo dijo: ustedes harán las mismas cosas que yo y aún mayores. Eso está diciendo: ¿por qué vas a poder hacer estas cosas que yo hago también y aún mayores? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque también a ti se te ha dado el mismo poder que se me ha dado a mí. Por eso Cristo lo dijo. No estaba fumado, tomado o drogado, no, lo dijo por eso. Porque eso era verdad. Y acuérdate, ¿para qué es la verdad? Para hacernos libres, para ser felices. Cuando conozcas la verdad te hará feliz. Ese es el mensaje profundo de la palabra de Dios. Entonces dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, pero teniendo la misma actitud de fe, conforme a lo que está escrito, o sea, a la forma de lo que Dios ha dicho, creí, por lo cual hablé. Voy a repetir: pero teniendo la misma actitud de fe, conforme, o sea, a la forma, de acuerdo a lo que está escrito, o sea, a lo que Dios ha dicho en su palabra, por eso creí, por lo cual hablé, por lo cual hablé. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué tienes que hablar tú? Lo que vas a creer, lo que estás creyendo. Ahora, ¿qué es lo que estás creyendo? Lo que está de acuerdo a lo que está escrito. Por eso es que cada jueves les estoy diciendo a ustedes lo que está escrito. Y por eso es que cada jueves y cada domingo y todos los años estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Para qué? Para que tú estés de acuerdo con lo que está escrito, y al estar de acuerdo con lo que está escrito, vas a tener esa actitud de fe, por lo cual vas a poder creer. Y cuando puedes creer, entonces podrás decir, podrás hablar. Y entonces, cuando puedas hablar lo que pudiste creer, porque te pusiste de acuerdo con lo que está escrito, porque Paulino te lo estuvo repitiendo y repitiendo y repitiendo, y te tenía hasta el copete, ¿verdad? Porque te estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo para que tú cambiaras tu chip, para que tú cambiaras tu corazón. Porque el problema es que en esta vida no va a ser lo que dices nada más, sino va a ser lo que hay en tu corazón. Y lo que tenemos que hacer, y estoy tratando de hacer, es cambiarte el corazón, lavar tu corazón de todas las cosas que no debe de haber ahí, y que por eso, por esas cosas que están en tu corazón, no puedes tener la misma actitud de fe de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, al no tener esa actitud de fe, esa intención de fe, porque no estás de acuerdo a la palabra de Dios, porque no está la palabra de Dios al 100 en tu corazón, por eso no ni siquiera hablas para que las cosas pasen. Esta parte de la Biblia es también una referencia, me gusta porque es una referencia al Salmo 116:10, donde también David dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Híjole, hermanos, esto es la vida, esto es la vida, porque puede haber
momentos en tu vida, puede haber momentos en nuestra vida en los que la situación del momento nos aflija en gran manera. Salmo 116:10. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. La Biblia lo dice, vuestro adversario el diablo. O sea, está diciendo, tu enemigo el diablo está buscando como león rugiente a quien devorar. O sea, él está buscando acabar contigo. Cristo también lo dijo, el diablo ha venido para matarte, hurtarte tu riqueza y destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, a tus hijos, tu negocio, tu empresa, tu trabajo. Matar tu vida física y espiritual. También Cristo nos lo advirtió, pero dijo, no te preocupes porque yo he venido a dar la vida por ti, como decían en la secundaria, ¿verdad? A hacerte el paro, ¿no? A hacerte el quite, o sea, a defenderte, a brincar por ti, a pelear por ti, a matar el mal por ti, a acabar con el mal por ti, para que el mal, el enemigo, el que quería golpearte, no se meta ya contigo, ¿verdad? Entonces dice aquí que estando afligido en gran manera, fíjate bien, aquí Dios nos está enseñando que cuando estés afligido en gran manera, lo que tienes que hacer es hablar. ¿Qué tienes que hablar? ¿Qué tienes que confesar? Lo que has creído. Lo que has creído. ¿Y qué es lo que has creído? Ahí es donde te tienes que examinar. Examinémonos pues para no caer en condenación, porque si lo que seguimos teniendo en nuestro corazón no nos deja creer, tenemos que lavarlo. Tenemos que sacar eso. Por eso también la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, o sea, sobre lo más valioso en este mundo, en esta vida para ti, sobre eso, sobre lo más valioso para ti, pon tu corazón y guarda y valora tu corazón y cuida tu corazón porque de él mana o emana la vida, tu vida. Por eso es que son estas clases. Yo me decía en alguna otra clase y lo repito, yo soy alguien que me lavo mucho las manos. Porque de chico siempre mi mamá me decía, a ver las manos, lávatelas. A ver las manos, lávatelas. Y veía que agarraba algo sucio y vete a lavar las manos. Y si me ensuciaba, vete a lavar las manos. Si me ensuciaba comiendo, vete a lavar las manos. No me dejaba comer con los dedos. Ni cuando tenía 2, 3 años. Agarre la cuchara y como pueda. Pero acostúmbrese a usar la cuchara, a usar el cubierto. Y siempre, lávate las manos, lávate las manos. Entonces hoy en día me es muy difícil traer las manos sucias. Igual el volante, el manubrio, todo lo que uso tiene que estar limpio. No me gusta el polvo porque tiene que estar limpio. Doy gracias a Dios porque en el cielo no hay polvo. No hay que sacudir. Todo está limpio. ¿Y por qué pasó eso? Porque me metió en el corazón que siempre tengo que tener las manos limpias. ¿Cómo? Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. ¿Por qué nos bañamos? Porque vete a bañar, vete a bañar. ¿Ya te bañaste? No, vete a bañar. Ándale, no seas cochino, a lavarte las manos. Ah, vete a bañar. Los dientes, lávate los dientes. Todo eso. Desafortunadamente, ¿verdad? Porque es agotador, es cansado, muchos necesitan estarles duro y dale, ¿verdad? Y bueno, pues eso me tocó a mí, estar duro y dale para que ustedes puedan tener lo que deben de tener en el corazón, así como yo tengo en el corazón traer las manos limpias siempre, así debemos de tener en el corazón todo lo que es conforme a lo que está escrito, es decir, la palabra de Dios. ¿Qué debemos de tener en el corazón?
la palabra de Dios. ¿Qué debemos de tener en el corazón? Pensamientos, actitudes, sentimientos, deseos correctos, devoción por lo correcto y disciplina por lo correcto. Eso es lo que debe de haber en el corazón y entonces vas a estar produciendo milagros para tu vida todos los días porque tú estás usando el poder que Cristo nos dejó y nos dio para nuestro beneficio, beneficio de nuestra familia y del mundo entero. Porque tú no puedes amar si no te amas primero a ti mismo. ¿De acuerdo? Así de la misma manera, no puedes creer por milagros para los demás si primero no crees por milagros para ti mismo. Por eso es importante entender esto. Y esta es una maravilla, esta es una bendición de parte de Dios que nos está diciendo aquí en Salmo 116:10. Si estás afligido en gran manera, o sea, cuando más afligido estés, cuando estés creyendo que es o te está pasando o te ha pasado lo peor, dice ahí que tienes que decir, hablar lo que has creído en tu corazón. Es decir, la palabra de Dios. Porque lo que debemos de haber creído en el corazón y lo que debemos de tener en el corazón y lo que debe de haber en el corazón que rija nuestra vida todos los días, no es que nos va a pasar algo, no es que no nos va a alcanzar, no es que no vamos a tener dinero, no es que la vida va a seguir igual y cada vez peor, no. Lo que debes de tener en tu corazón es la palabra de Dios. Por eso les repito, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El problema es que, ¿cuántos de ustedes están hartos de eso? Bueno, mis queridos hermanos, pues fregaos los unos a los otros, porque cuando tú dices, ya Paulino me tiene harto de su Jesucristo vino para que tengamos vida en abundancia, ¿sabes cuándo la vas a tener? Nunca. Porque tu corazón lo está desechando. Oh, sí. La palabra de Dios redarguye. Para eso fue escrita, para hacernos ver en qué estamos mal. Y nada más para que se vean cómo Satanás los hace como su jerga, como sus calzones, ¿verdad? Porque lo correcto es que cada vez que ustedes oigan Jesucristo vino para que tenga vida y vida en abundancia, tú tienes que sentir, sí, amén, amén. Tú tienes que hacer como ese bebé que hace, sí. Él vino para que yo tenga vida y para que la tenga en abundancia. Sí, claro que sí. Pero si tú estás harto de oír lo mismo, eso mismo no lo vas a tener, porque estás harto. Si estás harto de oírlo, ¿cuándo lo vas a recibir en tu corazón? ¿Y cuándo lo vas a decir? ¿Cuándo lo vas a hablar? Yo simplemente observo. Y cuando observo, Dios me dice lo que les tengo que enseñar. Así le hacía Jesucristo. Jesucristo observaba a la gente y oía del Padre lo que les tenía que enseñar. ¿Verdad? Él observó a los fariseos, vio sus pensamientos y les dijo lo que les tenía que decir. Tanto a unos como a otros. Entonces acuérdate de esto. Esto grábalo en tu corazón. Estando afligido en gran manera, por eso habla. ¿Qué? Lo que debes de creer, lo que has creído, de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjate bien cómo dice, creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Creí, por lo tanto hablé. Creí a Dios, creí la palabra de Dios, por eso hablé la palabra de Dios. ¿Cuándo hablé más la palabra de Dios? Creí, por lo tanto hablé. ¿Cuándo? Cuando estaba
más afligido, cuando estaba afligido en gran manera. Amén. Ahí es cuando lo tienes que hacer. ¿Para qué? Para que te levantes. Por eso Dios dice, levántate y resplandece. No dice, yo te voy a levantar. ¿Verdad? Ahí están miles de creyentes atrapados en esa falsa doctrina. Señor, levántame. Y Señor, levántame. No. Dios dice, levántate tú. Porque tú eres el que tienes que creer. Tú eres el que tienes que hablar. Y más, y más, y más cuando estás afligido. Cuando más afligido estás. Amén. ¿Se entendió? Espero que sí. Muy bien, entonces dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, la misma actitud de fe, conforme a lo que está escrito, o sea, estando mi corazón de acuerdo a lo que está escrito, estando mi corazón de acuerdo con la palabra de Dios que dice que Cristo vino a darme una vida en abundancia, creí, por lo cual hablé. Entonces, ¿qué tienes que hablar? Gracias, Padre, te doy todas las mañanas. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darme una vida en abundancia. Porque tú me diste las llaves del reino para abrir el reino y pedir bendición en mi vida hasta que sobreabunde. Porque me diste las llaves del reino, eso quiere decir, puedo entrar en el reino de Dios y recibir todas las cosas que vienen por añadidura en el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Su justicia, su gracia, su amor. ¿Cuál es el reino de Dios? El poder del habla, porque con el poder del habla Él creó todas las cosas. Él habló y cuando habló dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Y háganse las aguas y se hicieron las aguas y hagamos al hombre a nuestra imagen y nos hizo a su imagen. Todo gira alrededor de lo que hablamos. Y lo que hablamos gira alrededor de lo que creemos. Así es que ve checando tus palabras todos los días. Ve checando tus palabras a cada momento y ve cuántas cosas. Qué bueno sería que llegaras a ese nivel de conciencia que Dios nos dice que tenemos que tener de estar examinándonos para no condenarnos nosotros a nosotros mismos con las cosas negativas, nefastas y malas y tonterías y estupideces que hablamos, que no debemos de hablar. Nosotros también creemos, dice después, por lo cual hablé, y dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí también está enfocando, aquí también Pablo está enfocando esta escritura en cómo nosotros tenemos también que compartir el Evangelio. Está evocándonos, así como hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que hablarlo. Aquí ya está enfocado en eso. ¿Sí? Por lo cual hablé, cita lo que les comentaba precisamente, el Salmo 116:10, y está también explicando cómo tenemos que hablar del Evangelio, cómo tenemos que hablar de nuestra creencia en el Evangelio y cómo nuestra creencia en el Evangelio nos obliga a hablar del Evangelio. Es lo que me pasa a mí. ¿Por qué doy estas enseñanzas? Porque mi creencia en el Evangelio me obliga a hablar del Evangelio. Lo que yo estoy enseñando es no solo el Evangelio, sino también la luz del Evangelio, que son dos cosas diferentes. La Biblia nos enseña que existe el Evangelio, está el Evangelio, que es la buena noticia de que por Jesucristo nosotros somos salvos del pecado y por eso tenemos
la herencia de Dios, que es el poder de Dios, el poder que tenía Jesucristo, y la herencia que Dios dio a sus hijos aquí en la tierra, que incluye sanidad, riqueza, prosperidad, amor y paz, porque esas cuatro al final de la historia produce la paz que vino Cristo a provocar en nosotros. La paz os dejo y la paz os doy es la paz que Él provoca en nosotros y para nosotros con la vida en abundancia, que se refiere a sanidad, riqueza y vida. Sanidad, riqueza y vida, porque Él mata, hurta y destruye. Sanidad, riqueza y vida. ¿De acuerdo? Entonces, como yo he creído en eso, es lo que yo hablo. Así también, lo que tú has creído es lo que tienes que hablar. Y lo que tienes que ver es que lo que hablas todos los días, a cada momento, lo hablas porque es lo que has creído en tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a otra cita para que terminemos este punto en esta clase. Romanos 10, 8 y 9 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Ok? En tu boca y en tu corazón. Ok. Quería darles aquí otra nota, pero es más histórica que inspiracional, entonces mejor no. Vámonos a lo inspiracional, a lo que produce poder en nosotros, ¿ok? Repito, más que dice, más que dice, más que dice. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto, te voy a decir una cosa. Tenemos que concientizar, tenemos que darnos cuenta que el poder que Dios nos ha dado es la palabra. ¿Ok? El poder que Dios nos ha dado es la palabra. Es nuestra habla, lo que hablamos. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Las palabras que hablamos son poderosas. Por eso tienes que fijarte bien qué es lo que hablas, porque todo lo que has hablado ayer es lo que ha dado como resultado la vida que tienes hoy. Y si tú no empiezas a cambiar hoy tus palabras, es decir, empiezas a usar tu poder de tus palabras, de tu lengua, que tiene el poder de matar o vivir, de matar o resucitar, si tú no empiezas a cambiar tus palabras, tú no vas a cambiar tu mañana. Recuerda eso. Tu vida es hoy lo que has dicho ayer. Empieza a cambiar ya tus hoy con palabras siempre a tu favor, positivas, buenas, agradables y perfectas, como es la voluntad de Dios. Así vas a estar de acuerdo y conforme a lo que está escrito. Y entonces tu vida va a empezar a ser buena, agradable y perfecta. Por eso Dios dice, y se los repito otra vez, con el perdón de todos ustedes, no te conformes a todo el mundo, no os conforméis al mundo, o sea, no seas como todo el mundo, como toda la gente. Eso puede incluir a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, con los que tomas el chesco, con los que juegas. No seas como son todos ellos y andes hablando como hablan todos ellos, sino transfórmate por medio de la renovación, del entendimiento, de la palabra de Dios, de lo que está escrito, porque así vas a renovar tu corazón con cosas correctas, conforme a lo que está escrito, y entonces vas a hablar conforme a lo que está escrito y vas a comprobar, dice ahí, para que comprobéis,
para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo lo vas a comprobar? Cuando hables siempre nada más lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué? Porque ya te renovaste y en tu corazón ya nada más hay cosas que son buenas, agradables y perfectas, de acuerdo y conforme a lo que está escrito, porque lo que está escrito es la voluntad de Dios, que tienes que comprobar que es buena, agradable y perfecta. Amén. Repetimos. El 8. Mas qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, es tu Señor, y creyeres en tu corazón que de verdad, verdaderamente Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, serás perdonado de todos tus pecados, de todo lo malo, y eso te hace un santo, te santifica, y entonces al estar santificado vas a ir al cielo y vas a ser empoderado. Y luego dice, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, tú tienes que creer en tu corazón que Dios nos hizo justicia, porque nosotros, tú, yo, no tuvimos nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Entonces, por eso Dios nos está haciendo justicia para que nosotros, confesando a Cristo como Señor y Salvador, seamos salvos de la consecuencia del pecado mundial que generó el pecado de Adán y Eva. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para recibir la justicia que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo, viniendo a dar su vida sin pecado por todos nosotros que hemos pecado. Dice, pero, con la boca se confiesa para salvación. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es la fórmula completa? ¿Cuáles son los requisitos, artículos y componentes que componen la ley de la atracción para que hagas que venga a ti lo que quieres? ¿Cómo haces que venga a ti? ¿Cómo atraes la salvación a ti? Cuando crees en tu corazón que sí, yo sí creo que Cristo vino y murió en la cruz para que yo fuera perdonado. ¿Por qué? Porque al morir en la cruz sin pecado, cuando yo creo que sí murió en la cruz sin tener pecado, entonces para justificar su muerte se le adjudican mis pecados. Y cuando se le adjudican mis pecados, yo dejo de tener mis pecados. Yo dejo de tener esos pecados. Y cuando dejo de tener esos pecados, soy santificado. O sea, soy salvo. Soy salvado por Él. Amén. Alabado sea Dios. Esto es importante entenderlo porque ahí empieza, funciona y continúa haciendo la fe por nosotros. Amén. Entonces, la palabra de fe que predicamos dice que si creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Salvador, es el Señor, eso significa es el Salvador, y porque lo creemos en nuestro corazón, que Dios lo levantó de los muertos, y lo confesamos con nuestra boca, entonces nosotros seremos salvos, porque se nos es quitado todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para justificar y adjudicárselos a Él, para justificar su muerte, que es algo irreversible. Entonces, como no se puede justificar su muerte por Él, porque en Él no había pecado, porque Él no había pecado, entonces se le adjudican los pecados de todo aquel que en Él cree. ¿Por qué de todo aquel que en Él cree? Y no solamente de una persona, puesto que Él es un solo hombre, pues porque no sería justo para el resto de la humanidad si nada más se le adjudican los pecados de uno solo. ¿Y qué crees? Que Dios es justo.
Y como no hay un hombre que sea menos pecador que los otros, entonces por eso la ley, la justicia justa, perfecta de Dios, dicta: todo el que crea en Él se limpiará de pecados, se le quitará los pecados. Por eso dice la Escritura: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos rápido a Marcos 11, 22 y 23. Dice así: respondiendo Jesucristo les dijo: tened fe en Dios, tened fe en Dios. ¿En quién tienes que tener fe? En Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? Creer que Él va a hacer lo que tú estás diciendo con tu boca, porque así lo estás creyendo en tu corazón. Esto es importante. Escucha esto: Dios no puede hacer algo que tú no hables. Dios no puede hacer algo que tú no ores. Por eso ora, por eso habla, por eso dilo, atrévete a decirlo, ¿ok? Porque Él no va a poder hacer algo que tú no digas. ¿Que puede tardar en que lo haga? Sí, depende de qué estás pidiendo y si estás listo ya para recibirlo. Dios va a decir ahorita no, más adelante, o Dios te va a decir no porque tengo algo mejor, o Dios te va a decir que sí. De cualquiera de las tres respuestas es buena para nosotros. Cualquiera de las tres respuestas es bueno para nosotros. Entonces dice, verso 22, respondiendo Jesucristo les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Punto y aparte. Se acabó. Lo que diga le será hecho. Amén. Entonces tú tienes que entender claramente que lo que tú te atrevas a decir y lo crees en tu corazón, va a ser hecho. ¿Ok? Fíjate bien aquí la ilustración que Jesucristo menciona de trasladar una enorme montaña al mar es un ejemplo extremo de lo que es absolutamente imposible. ¿Cierto o no? Pero ¿sabes qué quiere demostrar Cristo con esto? ¿Qué nos está enseñando Cristo con esto? Que al que cree, hasta lo imposible le será y le es posible. Eso es lo que Él está enseñando. Por eso Él usa esta ilustración extraordinariamente extrema de lo que es absolutamente imposible, para que nos quedara claro que por muy imposible que sea algo, lo puedes hacer, lo puedes creer y lo puedes hablar. Ese es el punto. Teniendo fe en Dios, se puede llevar a cabo lo imposible. Aquí Cristo enfatiza con insistencia la importancia de creer y de hablar. Enfatiza, señala lo que tú debes de hacer para provocar que las cosas pasen, para accionar la ley de la atracción, para que venga a ti lo que quieres que venga. Para que venga a tu día, para que venga a tu vida, para que venga a tu negocio, para que venga a tu trabajo, a tu matrimonio, a tu familia, lo que quieres que pase. Alabado sea el Señor. Qué palabra, ¿verdad?
Amén. Mateo 12:34, dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto me lleva precisamente, justamente, a lo que decía yo antes. ¿Por qué les repito tanto lo que les repito? Para ponerlo en su corazón, ponerlo en su corazón. ¿Por qué todos los domingos, todos los jueves, siempre que platico con ustedes, como sea, les estoy diciendo, Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia? ¿Por qué siempre les estoy diciendo que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos? ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿Por qué siempre les estoy diciendo el reino de los cielos se ha acercado? O sea, Dios lo trajo aquí en la tierra para que nosotros entremos en el reino de los cielos y todas las cosas nos vengan por añadidura. ¿Por qué se añaden todas las cosas? Fíjate bien, hay una versión que dice para que todas las cosas nos vengan por atracción, ¿verdad? Porque como somos santos, somos buenos, tenemos un corazón correcto, donde abunda lo bueno, la palabra de Dios, eso es lo que atraemos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces te das cuenta qué importante es que empieces a sacar todas esas cosas malas, negativas, de pobreza, de enfermedad, de miseria, de que el mundo está mal, de que estamos en crisis, de que todo lo malo hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que sacarlo, y poner nada más que abunde en nuestro corazón, nada más la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, por cómo llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, oyéndola, oyéndola, oyéndola. Por eso hay que oír a Paulino, ¿verdad? Porque oímos, oímos y oímos, porque en un momento va a estar lleno nuestro corazón, va a tener nuestro corazón abundancia de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito, y lo vamos a hablar. Lo vamos a creer con el corazón, porque ya el corazón se abundó de la palabra de Dios, se abundó de lo que está escrito de Dios, y entonces lo vamos a hablar, y entonces va a pasar a nuestra vida, va a suceder a nuestra vida, va a venir a nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Dios por esta clase? ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra? ¿Cuántos alaban a Cristo por lo que hizo, por lo que nos heredó? Por eso somos coherederos de Cristo, porque todo lo que le fue dado a Él ha sido dado a nosotros, por Él y en Él. Amén. Aleluya. Me dio mucho gusto estar con ustedes y más haberles compartido esta palabra. No sé ustedes, pero yo me prediqué gloria, y hagan algo con lo que han oído.